Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición del programa de entrevistas Mesa Política, producido por la Asociación Otra Mirada, conjuntamente con Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Vivimos tiempos complejos e intensos en el país. Esta semana se ha anunciado un nuevo paro de transportistas para el 23 de este mes, luego de haberse realizado el día 11 y 12 una paralización que desde muchas opiniones se ha considerado exitosa porque ha logrado realmente paralizar una parte importante de la actividad económica en la capital y en otras regiones. Movilización, recordemos, que convocaron los gremios transportistas para exigirle a las autoridades medidas más claras y contundentes en la lucha contra la organización criminal o la delincuencia organizada, que viene generando una ola de extorsiones que ya tiene algún tiempo, meses y años, y que ha llevado a que muchas empresas pequeñas, microempresas, emprendimientos, tengan, digamos, que cerrar producto de la situación compleja de extorsión a la que se encuentran, y muchas empresas también han visto descapitalizarse producto de los cupos que tienen que pagar, para no hablar de lo más grave, que son las 23 personas que han muerto en 19 días, en un contexto en que el gobierno había declarado precisamente estado de emergencia para combatir esta ola de violencia y delincuencia, pero que no ha tenido los resultados que la ciudadanía, la población, exige y espera. Recordemos que este gobierno tiene una alta tasa de impopularidad o de descontento que supera el 90%, y no solo el gobierno, sino también el Congreso, que son las dos instancias o poder del Estado a quienes la ciudadanía le atribuyen responsabilidades directas sobre esta ola de violencia en la que nos encontramos. Como si fuera poco este escenario catastrófico, que ya llamarlo crisis pues queda un poco ocioso por el mismo vaciamiento del concepto de crisis, dado que desde hace mucho tiempo nos encontramos en una situación así. El Congreso de la República, que está sesionando en estos momentos y discutiendo la reforma de la ley 32108, que lo que buscaba en teoría es regular la formación de bandas criminales, pero que de acuerdo a diversos especialistas y análisis, lo que estaría consiguiendo es hacer más laxa y flexibilizar la regulación penal para el combate de las bandas criminales. Y quienes analizan esta norma, lo que están encontrando es que más bien favorecería a muchos o algunos de los grupos políticos que se encuentran actualmente en el Congreso y a varios de sus miembros que llenen procesos judiciales por estar vinculados precisamente a actividades delictivas, es decir, preparando el terreno para una impunidad una vez que dejen los cargos. Para hablar sobre estos temas que para muchos resultan muy confusos y complejos de entender, tenemos el honor de contar en esta edición con el antropólogo Eduardo Bayón, miembro del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO, quien es analista político y que viene haciendo un seguimiento detallado de todos estos procesos. Acaba de publicar un ensayo, un artículo en el último número Perú Hoy, que titula La democracia peruana, crisis sin límite. Eduardo, gracias por estar en Mesa Política y bienvenido una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Por dónde comenzamos a hebrar el entendimiento de este momento que vive el país? ¿Qué elementos rescatarías tú como los principales factores explicativos de esta crisis política que se refleja en el gran descrédito que tienen los partidos que nos representan en el Congreso, en el gobierno, pero también la propia práctica política para un amplio sector de la población, y toda esta situación de anomia que se vive en el país, donde los sectores informales ahora aparecen como el actor fundamental para exigirle al gobierno políticas claras para resolver los problemas que hemos comentado al inicio? Un primer elemento general de contexto para poder entender la complejidad de lo que estamos viviendo antes de mirar exactamente lo que estamos viviendo en estos días. En sentido estricto, se suman tres tiempos distintos de larga duración, de corta duración
y, digamos, de mediana duración. En la larga duración, lo que estamos viviendo es una crisis estructural de un país que a lo largo de su historia ha marginado a importantes sectores del mismo que han venido luchando por su inclusión. Y esa crisis se expresa en la debilidad de las dos grandes narraciones que hemos tenido a lo largo de nuestra independencia: el cuento del Estado-Nación y el cuento de la República. Basta con decir una república que se demora más de 150 años en terminar con la servidumbre, que acaba con, de alguna manera, la Constitución del año 79 y la incorporación del voto para los Población peruanos, analfabeta. así es, sin excepción. En la mediana duración, el agotamiento de un modelo de desarrollo que empieza en los 90 con Fujimori y que dura hasta hoy día, que nos anunciaba y nos ofrecía el progreso como resultado de la combinación de la gran inversión, fundamentalmente extranjera y fundamentalmente extractiva, y el emprendedurismo de los peruanos. Y en el tiempo inmediato, el desplome de un Estado, la crisis de una democracia que perdió el contenido que en algún instante tuvo, que no era satisfactorio, pero que permitía relaciones civilizadas, y el desplome de un Estado que hoy día se muestra incompetente, se muestra ineficiente y aparece capturado por esta curiosa coalición que tiene marca de un parlamentarismo autoritario y de un ejecutivo que comparte con ese parlamentarismo el afán y el interés por sobrevivir y por lo tanto el interés por proteger intereses privados. Yo diría que ese es el marco general que nos permite entender en su complejidad lo que estamos viviendo en estas semanas, en este tiempo. Mirándolo desde el punto de vista estructural, Eduardo, has hablado de una situación de agotamiento del modelo que se inició a implementar en los años 90 y que se mantuvo después del proceso de transición democrática y que a todas luces no ha logrado realizar a plenitud este objetivo del crecimiento con inclusión, como el que se habló, digamos, en buena parte de los años que siguieron a los años 90, ¿no? Y esto se está expresando ahora en un incremento de las actividades, no solo informales, se habla pues del 75% de la economía peruana estaría, digamos, en el sector informal, pero también estamos hablando del surgimiento de economías ilegales que están, digamos, participando directamente en las instituciones del Estado, representadas por algunos congresistas de la República, y que estarían poniendo en cuestión el principio fundacional del Estado moderno, y en este caso el Estado peruano, que es el de garantizar la seguridad de los ciudadanos dentro del territorio. El Estado peruano está en una situación de crisis y yo creo que eso es evidente. ¿Cómo desentrampar esa situación? ¿Qué es lo que tendría que hacer la sociedad peruana para salir de ese entrampamiento? Bueno, es más o menos claro que en la situación en la que estamos viviendo, las cosas, varias de las cuales has señalado tú y que se entienden en el contexto mayor, se van agravando por las decisiones que se toman desde los espacios del poder político, que se muestra impune y absolutamente indiferente a una opinión pública que descalifica al Ejecutivo y al Legislativo más o menos en los mismos términos, y que desconfía enormemente de todas las instituciones del Estado que han venido siendo capturadas por la coalición que está en el gobierno en el último tiempo. Y en ese contexto, el desinterés por la política, el rechazo por la política que ha predominado, digamos, en los últimos 2, 3 años, y que tiene relación también con cambios muy grandes que se han dado en nuestra sociedad,
encuentra un límite que sorprende a quienes están en el poder político, y ese límite es la supervivencia en su sentido más estricto, la defensa de la vida, que es la que se ve amenazada como resultado del crecimiento de distintas economías ilegales que, hay que ser claros, no son nuevas, vienen desde mucho tiempo atrás, y de una informalidad que sí está por encima del 75% en su mirada más microscópica, pero que viene desde la década del 80, cuando ya superaba el 43%. Entonces hay allí, de alguna manera, una incapacidad que ha hecho que la sociedad, no obstante su fragmentación, no obstante sus diferencias y su desinterés, empiece a movilizarse a partir de un hecho dramático, pero en última instancia anecdótico, es decir, la muerte y la extorsión sobre transportistas públicos. Y en ese proceso se van sumando varios de los extorsionados, pequeños del mundo de la informalidad, bodegueros, distintos mercados, y van de alguna manera transitando y superando las cortinas de la informalidad y terminan involucrando a sectores históricamente organizados, construcción civil, a algunos sindicatos, la CGTP, pero también a sectores empresariales. Y finalmente, desde el mundo empresarial, sorprendentemente, la Sociedad Nacional de Industrias, a la Cámara Peruana de la Construcción, que con construcción civil tienen una historia larga de diálogo y, en fin, de buscar formas de gestionar el país y de dialogar distintas, empiezan a expresar su malestar, su preocupación, y terminamos en un escenario que no preveía nadie, un escenario que podemos denominar arbitrariamente, cierto, pero que podemos denominar ciudadano. Es la gente que siente que si no hace algo va a seguir teniendo que soportar a un Congreso y a un Ejecutivo que se muestran impunes. Impunes en sus objetivos e impunes en su visión. Porque ciertamente la 32.108, desde mi punto de vista, tiene que ver fundamentalmente con proteger la impunidad de una cuarentena de congresistas que tienen carpetas fiscales por supuestamente ser parte de organizaciones criminales. Pero al lado de esto, la arbitrariedad, mesa redonda, por ejemplo, y la paralización y la movilización de los comerciantes que van contra otra ley, la 31.998, que en la práctica busca limitar las actividades, digamos, en un espacio comercial central de Lima a 4 rubros, arriesgando a cerca de 100.000 empleos que ya existen y que son parte de la supervivencia y la informalidad. En donde el dato clave es que quienes han disparado este proceso vienen del mundo de la informalidad y han sido, hay que decirlo también, importante clientela electoral de quienes hoy día manejan este autoritarismo desde el Parlamento y en general desde el poder político, que es simultáneamente conservador y mafioso, es decir, conservador y corrupto. Y eso, de alguna manera, configura un escenario en donde ya hay indicios de la gente diciendo basta. Y los indicios empiezan en Lima, que fue el espacio que estuvo básicamente al margen, más allá de servir como escenario de las movilizaciones que empezaron en diciembre del 2022. Interesante esto que señalas dentro de las varias ideas que has compartido, de estas movilizaciones que han significado, digamos, un alto, digamos, a esta laxitud o esta complicidad del poder político con las bandas organizadas, que nace de sectores
que hace unos años más bien lo que querían era que la actuación del Estado se limite al máximo, porque son los mismos sectores que en algún momento se movilizaron para que se les condonen las multas de tránsito, por ejemplo, ¿no? O que se habiliten las líneas de transporte en un proceso que se quería ordenar más bien el transporte público en la ciudad. Y otro elemento que también rescato es que esta situación límite en la que nos encontramos con un alto número de víctimas producto de hechos violentos, asesinatos, que ya al 15 de octubre ha superado el número de muertes violentas registradas en 2023, está llevando a que actores que usualmente no dialogaban o que se encontraban en veredas opuestas con discursos antagónicos comiencen a confluir en algunas acciones colectivas, también de protesta y de llamado a atención a las autoridades, como son los gremios sindicales con algunas organizaciones empresariales como la Sociedad Nacional de Industria o CAPECO y la Federación, que ya es un caso particular que lleva 2 décadas negociando colectivamente sin ningún problema. Pero esta resistencia cívica que parece estar configurando y que surge en Lima nos da esperanzas de poder doblegar o doblarle el brazo a esta coalición autoritaria entre el Ejecutivo y el Congreso que está trabajando para garantizar una transición afín a sus intereses el 2026 y garantizar un escenario de impunidad. Hay elementos de los cuales nos podamos agarrar para no tirar la toalla y no caer en el estado de resignación y que esto sea sostenible. Termino con esta idea, Eduardo. Hace unos años, Julio Kotler señalaba que en el Perú hay protestas sociales, pero no movimientos sociales. Estamos en un escenario donde se puede configurar un movimiento ciudadano que enfrenta a la coalición autoritaria, que es lo que nos preocupa. Estamos en un escenario en donde la posibilidad empieza a abrirse, y empieza a abrirse desde la gente, desde la calle, desde la sociedad en el sentido más amplio, no desde la política. Estamos en un escenario en donde, no obstante esto positivo, hay fragmentación. Basta mirar la cantidad de organizaciones de transportistas que hay, las diferencias entre ellos y sus distintos discursos. Pero estamos en un escenario en donde empiezan a converger sectores que, de alguna manera, por pragmatismo y por la lógica clientelar que caracteriza históricamente nuestra política, en nombre de la protección de rutas y del no pago de multas y faltas, saltaron del vínculo con Solidaridad Nacional y Luis Castañeda al vínculo y al respaldo electoral al señor López Aliaga, actual alcalde de Lima y promotor, entre otras cosas, de la disposición que ha llevado a la movilización en Mesa Redonda. Pero simultáneamente estamos en un contexto en donde desde los sectores empresariales empiezan a mirar a el primer intento. Has hecho bien en señalar que es una larga historia y exitoso que han tenido de diálogo con el otro lado de la mesa, que es este esfuerzo CAPECO, construcción civil. Y a partir de esa mirada empiezan a entender que estamos en una situación en donde o nos ponemos de acuerdo en cuestiones básicas y empezamos a tratar de definir qué país queremos y qué Estado necesitamos para ese país, o estaremos condenados a que lo que estamos viviendo hoy día termine de descalabrar lo poquísimo de orden que queda en el país y en la sociedad. Ya, el desafío es grande. Es evidente que este esfuerzo no va a suponer un salto a la política. Y es evidente también que en ese eventual salto a la política, ni las izquierdas en plural, ni las derechas en plural, menos aún los centros, que son más pequeños, digamos, están hoy día convencidos de un camino democrático. La necesidad de una coalición y de acuerdos de mediana duración en defensa de la democracia, que sean plurales y que sean abarcativos, me parece indiscutible. Y sin embargo, hoy día suena como un deseo muy largo en el tiempo, en donde, sin embargo,
Insisto, creo que hay semillas que permiten tener una expectativa y que debieran llevarnos a exigir a la política, a los políticos, a algunas de las 35 franquicias que ya están registradas, que algo de responsabilidad tienen, para empezar a mirar las cosas en esos términos. Es un escenario complejo porque esto último que tú señalas nos habla de un próximo proceso electoral que seguramente va a repetir el nivel de fragmentación que hemos vivido en las últimas elecciones, salvo que, Eduardo, en un rapto de conciencia de las fuerzas políticas se formen frentes de centro, de derecha, de izquierda, sobre la base de consensos básicos, primero al interior de estos frentes, para reducir esa fragmentación y darle ese orden que requiere el sistema político que nos lleve pues a una representación genuina de los intereses de la población que están precisamente del lado de la seguridad ciudadana, de la seguridad alimentaria, del empleo digno, de la lucha contra el cambio climático, de la reducción de la informalidad, de la administración de justicia. Es decir, las demandas son múltiples y amplias e históricamente postergadas, pero la representación política que tenemos ahora y que probablemente tengamos en el próximo gobierno, si es que no se dan estos procesos que tú has dejado delineados, no se van a atender. Y desde lo social, ojalá que se den estos brotes de resistencia cívica y podamos llevar a los actores políticos a la generación de acuerdos por la, digamos, continuidad del Estado peruano, porque ahora lo que se discute es que seamos o no un Estado fallido, ¿no? Con este auge de las economías criminales que tienen, digamos, un control sobre amplios sectores del territorio nacional y que ponen en cuestión la propia autoridad del Estado nacional. Tenemos, vuelvo a repetir, espacio para tener expectativas o esperanza de lo que viene. Solo la sociedad movilizada va a generar los cambios que se requieren, o la política, que ya sabemos cómo es, nos brinda algún elemento. La sociedad movilizada es clave, porque hoy día ya tenemos indicios marcados que parte del juego político de la coalición en el gobierno supone restringir al máximo la posibilidad de elecciones competitivas. La lógica de ir descalificando a sucesivos candidatos, la lógica de inventar un cuco que en esta ocasión se llama Antauro, la desesperación por avanzar en formas de control en nombre de la inseguridad, llamaba la amenaza de las Fuerzas Armadas haciéndose cargo del control interno, son parte de un proceso en donde la captura de la Junta Nacional de Justicia, la eventual sanción sobre el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera, ya, nos indican cómo están entendiendo las elecciones. Y eso, hay que ser claros, va a afectar por igual a las izquierdas y a las derechas. Es decir, va a proteger los intereses de los 120 personajes que están sentados en el Congreso de la República y de quienes están instalados en el Ejecutivo, que tienen como hilo conductor que los vincula la necesidad en muchísimos casos de proteger su impunidad. Ese escenario es un escenario que desde la sociedad debe transformarse, porque si uno observa lo que están haciendo hoy día los distintos partidos políticos, lo que están haciendo es discutir cómo van a conformar sus listas. Su presión es porque se prolongue el tiempo para que uno pueda saltar de un partido a otro o inscribirse en un partido. Es decir, están convencidos que van a haber elecciones, están convencidos que van a ser el 2026 y están convencidos que van a ser, digamos, medianamente competitivas. Esa posibilidad la tiene que garantizar la sociedad, pero al garantizarla tiene que ir obligando a los políticos a alinearse con esa lógica de la sociedad. Y desde los distintos espacios, porque en esta lógica ciudadana sí hay izquierdas, hay derechas y hay un centro grande, digamos. Este paro contra lo que sostiene el gobierno no es promovido desde las izquierdas, de la misma manera que no es ni promovido ni resistido en paquete desde las derechas. Es en ese juego
en donde la sociedad debe exigir a quienes encuentren de alguna manera una oportunidad para volver a vincularse con ella, es decir, con la sociedad, debe exigirles claridad y transparencia en este asunto y una lógica de jugar a garantizar elecciones competitivas y a construir frentes que expresen propuestas claras frente al país y que expresen discrepancias claras y acciones claras frente a lo que estamos viviendo y vamos a seguirlo viviendo, porque la lógica del Ejecutivo y del Congreso no tienen trazas de cambiar, aunque en este momento, dando distintos volantines, están tratando de digerir y de controlar, digamos, un escenario que no entraba dentro de sus cálculos de ninguna manera. Bueno, va quedando claro entonces cuál es el derrotero de la sociedad peruana en los próximos meses y años. Por un lado, organización y movilización para garantizar que las instituciones a cargo del proceso electoral puedan realizarlo en términos de imparcialidad, objetividad y respeto por las normas democráticas. Y por otro lado, la construcción de frentes, digamos, que puedan frenar los extremos tanto de la derecha y la izquierda, que son los que buscan que se mantenga este escenario de caos, de informalidad y de ilegalidad que tanto resiente la población. Eduardo, te agradecemos este tiempo brindado a Mesa Política y te invitamos a una próxima ocasión a compartir tus opiniones y análisis con la audiencia de Otra Mirada. Y a todos nuestros seguidores y seguidoras los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de su pantalla. Con nosotros y nosotras será hasta otra oportunidad.